sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro, un programa de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Hoy es 15 de febrero. A continuación les vamos a presentar las noticias más importantes que en el escenario educativo, político y sindical se han desarrollado en el transcurso de la semana. Aquí un avance. Magisterio se movilizó por la mala prestación del servicio de salud, por un salario digno y contra la evaluación de competencias. El escándalo de las chuzadas evidenció lo que algunos llaman ruido de sables en la fuerza pública. Mi nombre es Omaira Morales y los saludo desde el mundo mágico de Candú. Aquí inicia Encuentro. Y con éxito se realizó la primera jornada de movilización del Magisterio colombiano en este 2014. 3 puntos enmarcaron la jornada: rechazo a la evaluación de competencias, por un mejor salario, una remuneración digna para los educadores del territorio colombiano y por el mal servicio de la salud que reciben los y las docentes. Vamos a hacer un pequeño recorrido de cómo se vivió la jornada. Vamos a iniciar con nuestro compañero Yesid Quiroga, quien enmarcó esta jornada específicamente en el tema de la salud que tanto aqueja a los educadores. Lo último fue la semana anterior, el día sin carro, precisamente teníamos una cita médica en San Juan de Ávila y cuando llegamos a la cita médica nos informaron que no, que los especialistas no iban, que tocaba reprogramar. Entonces uno programa su tiempo, programa su día, organiza todas sus actividades y cuando llega ya simplemente le dicen no, reprográmela. Muchos recurrimos a programas adicionales como Emermédica, medicinas prepagadas, porque tenemos que incurrir en otro gasto cuando realmente nosotros hacemos el pago de un servicio de salud. Entonces ya se volvió una cosa común que llegue el Emermédica a las instituciones educativas a ofrecer su servicio, porque obviamente donde está la oportunidad también sale el negocio. La incapacidad médica que les ordenaron el martes les impidió asistir a la movilización por la calle 26 hasta el Ministerio de Educación Nacional, pero sus colegas de Huila, Tolima, Cundinamarca, Meta y Bogotá marcharon por ellos, por el gremio y por los que agravan sus patologías con las ineficiencias del sistema de salud. ¿Qué cosas negativas ha visto en el servicio? ¿No le programan las citas? ¿Hay problemas con especialistas? ¿Cuáles son los puntos? Muchos problemas. Las citas de especialistas nos están dando 2 meses, 3 meses y hasta 6 meses después de que las solicitamos. Se nos pierden los exámenes que nos han sacado para la cita especialista porque no nos dan la cita. ¿Qué opina usted pues de que los recursos que ustedes les descuentan no vayan a la salud y se vayan para pago de otras prestaciones? Por cuestiones de justicia, porque nosotros se nos está descontando y estamos trabajando, y creo que una forma de hacer paz es hacer paz con justicia. La salud, sin salud, ¿quién vive? Algo elemental. ¿Problema psicológico ahí de los maestros? Una presión muy grande, o sea, esa energía que viene de los barrios y de las casas, de las comunidades, uno termina siendo como el colchón de todos esos problemas, como el amortiguador de todos esos problemas en casa, ¿no? La marcha culminó con las palabras del presidente de FECODE, los enérgicos pronunciamientos de sus homólogos de las filiales y la satisfacción de la unidad para exigir el cumplimiento del régimen especial de salud. En Córdoba, cerca de 1.500 educadores se movilizaron y respaldaron el llamado de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Saludamos a nuestra compañera Adriana Rengifo. ¡Abajo el pírrico aumento salarial! ¡Abajo, abajo! Entre maestros, padres de familia y estudiantes marcharon en Córdoba para unirse a la convocatoria hecha por FECODE y sus sindicatos filiales de rechazar la evaluación de competencias para los docentes del 1278 y exigir mejores servicios médicos asistenciales y un salario que dignifique la profesión docente. ¿Qué opina del incremento salarial pírrico hecho por el gobierno de Santos para el 2014? Hombre, indudablemente este es otro golpe duro
para el magisterio colombiano, ya que en ningún momento se justifica ese aumento del 2.94. Para los maestros en Colombia, este pírrico aumento salarial va desde la categoría A, que equivale a 21.496 pesos mensuales, es decir, 716 pesos diarios, hasta la categoría 14, que son 87.612 pesos mensuales, es decir, 3.000 pesos diarios. ¿Cree que con el aumento salarial hecho por el gobierno de Santos para el 2014 mejora su condición de vida y la de su familia? Obviamente que no. Este es un incremento salarial donde el gobierno de Santos se ha burlado una vez más del magisterio colombiano. Es indignante que este aumento del 2014 para los maestros colombianos, el gobierno salga a relucir que lo ha hecho pensando precisamente por el bienestar de nosotros. La marcha en Montería finalizó en los bajos de la Gobernación de Córdoba, en inmediaciones del Parque Laureano Gómez, donde finalmente los docentes se concentraron y con consignas y arengas le dijeron una vez más no a las políticas neoliberales de Juan Manuel Santos. La participación de los maestros a nivel nacional fue categórica. Por ejemplo, en Medellín, los educadores salieron de manera masiva y contundente a respaldar y a protestar específicamente por esos 3 puntos claves que enmarcaron la jornada. Vamos con el informe que nos presenta a esta hora Jaime Vidal. No menos de 7.000 personas, entre docentes, directivos docentes, estudiantes, padres de familia y comunidad en general, participaron el pasado jueves en Medellín en la gran jornada nacional de protesta convocada por FECODE. Los docentes lo decimos y tenemos la razón. Primero es lo primero. Salud, salario digno y evaluación sin sanción. Fue una de las consignas agitadas en Medellín, donde se resume las reivindicaciones propuestas para esta marcha. Primero, que es apostarle a la educación siempre y cuando el gobierno nacional esté pensando en los maestros con un salario digno, y que la salud de los maestros no se convierta en el negocio que se ha convertido. Estamos en permanente evaluación, como ustedes saben, 1278 viene siendo evaluado. Pero ¿cómo? Sabiendo que ni siquiera tenemos garantías, ni siquiera todo el tiempo estamos en desestabilidad laboral. Un salario digno para los maestros. No puede ser que el incremento del 2.94 sea un salario digno, y no puede ser que mientras otro profesional entre ingresando a la carrera con 1.800.000 pesos, el maestro sea con 1.200.000. Uno de los temas que enmarcó la jornada de protesta de los educadores en el territorio colombiano fue el rechazo a la evaluación de competencias, con la que los educadores pues ascienden en el escalafón y tienen un mejor salario. Lo que no se le cuenta a la ciudadanía, que dice desde el desconocimiento que es que los maestros no quieren ser evaluados, es que tras esta evaluación hay una trampa que obviamente está ligada con una partida presupuestaria. ¿Qué es la evaluación de competencia? Es una evaluación prevista en el Estatuto de Profesionalización Docente, mediante la cual se evalúa a los docentes y directivos docentes que de forma voluntaria se inscriban para optar por un ascenso en el grado o la reubicación en el nivel salarial dentro del mismo grado en el escalafón docente. Definición del Ministerio de Educación Nacional. El Decreto Ley 1278 del 2002 determina que la evaluación de competencias se gana con un porcentaje mayor del 80%. Si pusiéramos todos los datos en una campana como esto se llama una campana de Gauss, y en la parte central tuviésemos el promedio, diríamos que quienes sacan más de 80% serían las personas que están en esta región. El promedio se saca a través de la campana de Gauss, que simplemente es como un embudo, en el que a través de un promedio general de los evaluados se determina de manera caprichosa quienes están en el rango superior. Pero ¿dónde está la trampa? Esta es una prueba que está hecha para una minoría y no para pasar la mayoría, como debería ser. Yo pongo un ejemplo de igual manera muy sencillo para los maestros. Es como si tuviéramos un grupo de 30 estudiantes y que nosotros supiéramos que al final del año solamente van a pasar el 20%, es decir, van a pasar 6 docentes. Entonces, quiere decir que la prueba tiene problemas que hay que repensarla. Es decir, pueden presentarse 100 maestros calificados, pero si tan solo hay cupo en presupuesto para 20, fácil, solo llegan 20 al 80%.
La fórmula es la misma que se usa en las universidades privadas, en las que cientos de aspirantes se presentan, pero solo el número determinado, el que se ha planificado, es el que pasa las pruebas. Si nosotros tuviéramos mayor cantidad de recursos, tal y como lo proponemos, no debería estar, digamos, de una decisión técnica, de una decisión de conocimiento, de una prueba que evalúa el mérito, no podría estar ligado al tema presupuestal. No es que se ponga en duda la formación docente, es que simplemente esta se liga a la necesidad presupuestal. Una de las críticas que este examen, que muchos docentes del 1278 han perdido hasta 4 veces, es que un docente que obtiene mejores ingresos tiene posibilidades de comprar libros, de ir a cine, de tener suscripción a periódicos, es decir, de mejorar su calidad de vida, que de todas maneras la va a reflejar él en el aula escolar. Lo cierto es que de esta evaluación depende el ascenso en el escalafón, que representa un mejor salario para los educadores. Mientras esté ligado con una partida presupuestal, la frustración seguirá siendo igual o peor, porque se señala a los docentes de no querer ser evaluados, y no es así. Es que si son evaluados, que las alas no se les corten por una simple destinación presupuestal. Pero además de estas 3 luchas que enmarcan la protesta de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación en el sector de la pedagogía, la educación y el conocimiento en el país, hay muchísimas más problemáticas. Por eso aquí en Encuentro queremos hacer un panorama de qué es lo que sucede a lo largo y ancho del territorio colombiano. La Tierra gira a 1.670 kilómetros por hora y en medio de ese movimiento circula la vida en el mundo y obviamente los aciertos y desaciertos educativos en nuestras regiones. Por ejemplo, en Nariño no se cumple la jornada laboral de 6 horas diarias, incluido el descanso, acuerdo firmado por el gobierno. En nuestro departamento se ve cómo nuestros rectores fueron orientados para que se trabaje más de las 6 horas diarias de la jornada escolar. Eso ha creado un clima de inconvivencia, un clima de tensiones innecesarias que choca con la disposición legal de la Ley 1620, que por otro lado regula un ambiente de crear mejores elementos de armonía en el trabajo cotidiano en la escuela, de tal manera que hay una contradicción entre lo que el gobierno en una directiva orienta y lo que el marco legal dispone. En Magdalena aún no se logra cobertura universal y por eso hay menores con el derecho a la educación vulnerado. Primero la cobertura educativa, que por las situaciones que se viven con los padres de familia no se ha logrado en ninguno de los entes territoriales, pues avanzar en digamos, niveles que alcancen la cobertura universal. La jornada laboral también es letra muerta en esta región. Existe una tendencia en algunos funcionarios, entre ellos algunos docentes directivos como rectores, de incumplir el acuerdo en materia de jornada laboral, por cuanto se trata de asignar cargas en secundaria, por ejemplo, a docentes, cargas de 24 horas semanales y violentando las disposiciones que el mismo gobierno ha aceptado frente a la aplicación del decreto 1850. En el Quindío, el cáncer del sistema de salud es ratificado por la Contraloría General de la República. Lo que creemos es que debe haber en lo inmediato, dado los antecedentes, dado lo notorio del problema, dado el incumplimiento flagrante del contrato, una cesación de este o por lo menos la implementación de un plan de mejoramiento. Llamamos la atención de la fiduprovisora para que su intervención sea oportuna y efectiva. Y en Risaralda, la violencia contra los maestros y contra los dirigentes son los primeros problemas. Tenemos 3 docentes amenazados indígenas, 2 de ellos renunciaron y la administración departamental aceptó la renuncia. El día 23 de enero fue asesinada una docente indígena en el municipio de Pueblo Rico, la compañera Lismenia Lamundia. Y otro de los problemas que hoy tenemos es que el secretario de Educación del departamento, el doctor Juan Manuel Foronda, ha negado los permisos sindicales a 3 directivos de la Junta Directiva. Recuerde que Encuentro lo pueden seguir a través de YouTube en el canal de FECODE. A continuación, el profesor Pedro Arango, secretario de Asuntos Científicos y Pedagógicos de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, le habla al magisterio. En la exitosa movilización nacional que se realizó el 13 de febrero, uno de los puntos a tratar fue el de salud. Muy a pesar
de haber hecho acuerdos para solucionar el represamiento de las citas médicas, cirugías y todos los compromisos que se tenían con el magisterio, de haber contratado las auditorías médicas externas como mecanismo de control, de haber conformado la mesa técnica para el estudio del aumento de la UPCM y que se prorroga hasta el 20 de febrero para que nos presenten una investigación de unos proyectos sobre las enfermedades más recurrentes como la diabetes, la hipertensión, enfermedades psiquiátricas, obesidad, que no están siendo atendidas, de haber conformado la red de veedores. El servicio médico sigue siendo de mala calidad. Por otro lado, consideramos que es necesario que se abra la licitación para la contratación de la fiducia, porque a la fidoprevisora ya se le vencieron los términos de más de 20 años y es la oportunidad de establecer unas reglas de juego y unas condiciones que nos permitan a nosotros que la fidoprevisora respete al magisterio y a sus representantes y no le dé el trato de segunda cuando nosotros somos los aportantes. Consideramos que el magisterio debe profundizar esas exigencias, que no podemos quedarnos a las expectativas y que seguiremos buscando los mecanismos para que realmente haya un servicio de calidad para el magisterio y su grupo familiar. Comisión tripartita decide disminuir el tiempo para concertar estatuto único de la profesión docente. En la primera sesión del año de la comisión tripartita que construye el estatuto único docente, quedó claro que aún faltan varios puntos por concretar. Hoy los educadores están no solamente en una situación de dualidad contradictoria, sino también injusta. Hay que rescatar, por ejemplo, el derecho a una inscripción automática en el escalafón a partir únicamente del grado. Cambiar por completo el concepto de evaluación para que no sea una evaluación punitiva, sino una evaluación que permita hacerle correctivos a todo el proceso pedagógico en Colombia. Y también tenemos que avanzar en la profesionalización para que los docentes tengan unos techos más amplios que les permitan ascender en el estatuto docente y así también tener un reconocimiento económico que dignifique la profesión. Por eso, congresistas, delegados de FECODE y representantes del gobierno acordaron exigirle a sus motores toda su capacidad para culminar su trabajo con anterioridad y evitar que el proyecto sea interferido por el proceso electoral. El día miércoles hemos acordado con el gobierno nacional que vamos a intensificar el trabajo de esa comisión, que después del 9 de marzo, en consecuencia, vamos a dedicarle mayor concentración a los temas y prácticamente hemos acordado ya una agenda en la cual los temas están señalados y está señalado el orden de esa discusión. Por lo demás, ya tenemos cerca de 11 artículos redactados. Es probable que pueda hacérsele una afinación final a ese articulado, pero ya estamos en esa senda. En primer lugar, decidimos que vamos a ampliar las jornadas de trabajo de la comisión tripartita. En segundo lugar, vamos a cambiar la metodología, vamos a ser mucho más rápidos en el trabajo, con el objetivo de que podamos llegar a un acuerdo en la mayoría de los puntos. Sabemos que va a ser difícil que podamos acordar todo, pero en la mayoría de los puntos lleguemos a un acuerdo antes del mes de abril. Eso implicaría que si podemos llegar a ese acuerdo, estaríamos nosotros tratando de presentar el proyecto de ley para que sea este Congreso, que es el que conoce realmente el tema, el que ha venido participando en las negociaciones, o también estamos pensando en unas facultades extraordinarias con base en los acuerdos que se hagan para que el presidente expida un proyecto, un decreto de ley. Dedicación total al Estatuto Único Docente es la nueva metodología para cumplir el sueño de FECODE y del país. Un marco jurídico que garantice derechos, deberes, ascensos, estabilidad y un estatus laboral que permita incrementar notablemente la calidad de la educación. Síganos en nuestra cuenta en Twitter, @FECODE, allí ubicará todas las actividades y novedades que diariamente realiza la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. El profesor Luis Eduardo Varela, primer vicepresidente de la FECODE, le habla a los y a las maestras a nivel nacional.
cordial saludo para toda nuestra maravillosa audiencia. FECODE, en la semana que culmina, ha manifestado su inconformidad ante el incremento salarial decretado unilateralmente por el gobierno de Juan Manuel Santos. De esta manera estamos diciéndole al presidente de Colombia que se requiere una reunión urgente con el Comité Ejecutivo de FECODE para que a través de este espacio podamos sustentar la manera como se ha venido perdiendo poder adquisitivo y valor real del salario de los maestros en las últimas décadas. De esta manera esperamos que el gobierno nacional busque una solución que permita resolver el tema en lo que tiene que ver con una verdadera calidad de la educación y una calidad de vida de los maestros. Unos maestros bien remunerados van a facilitar y van a permitir, lógicamente, contribuir en el corto, mediano, largo plazo con la verdadera calidad de la educación que reclama el pueblo colombiano y ante todo garantizar la calidad de vida de los maestros y maestras en Colombia. En segundo lugar, queremos aclararle muchas dudas al magisterio colombiano, la que tiene que ver con el supuesto aumento en la edad de las pensiones de 55 a 62 años de edad. Esa fue una pelea que lideró el Comité Ejecutivo de FECODE en contra del Acto Legislativo 01 de 2005 impuesto por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Fue así como el Consejo de Estado, el 10 de septiembre de 2009, después de una ardua lucha del magisterio colombiano, liderada por FECODE y sus sindicatos, logramos que en esa fecha el Consejo de Estado rectificara un fallo que había proferido en el 2007 y que ante todo se reconociera que el régimen pensional de los maestros continuaba vigente después del 1 de agosto de 2010 y que a partir del 1 de enero de 2014 a los docentes del 1278 no se les aumentaba la edad de pensión de 57 a 62 años de edad. El llamado es a la unidad y a que apoyemos el próximo 9 de marzo a maestros y maestras comprometidos con ir al Parlamento colombiano en el próximo periodo legislativo a seguir defendiendo los derechos de la educación y del gremio como tal. El caso Andrómeda, el de las interceptaciones ilegales por parte de miembros del ejército colombiano al grupo negociador del gobierno en La Habana, Cuba, con las FARC, pues ha generado diferentes cuestionamientos. Uno de ellos, no solamente la ilegalidad de las chuzadas, sino las justificaciones a lo injustificable por parte del presidente Juan Manuel Santos. Un nuevo escándalo evidenció que hay ruido de sables en el ejército, la policía y el gobierno de Santos. Las interceptaciones ilegales a través de un establecimiento fachada que chuzaba a líderes de la oposición y a los negociadores del gobierno en La Habana evidenció el cambio. Yo creo que las declaraciones del presidente Santos son cantinflescas desde todo punto de vista, porque él dice saber, pero lo dice que no sabe. Inicialmente dice que son fuerzas oscuras. El tema de las fuerzas oscuras yo creo que está mandado a recoger. Esto no es la guerra de las galaxias ni nada por el estilo. Pero al otro día dice que va a tomar medidas muy fuertes para que los responsables caigan. Y no cae nadie, suspende a 2 generales. Sí. Pero al otro día dice que si bien fue ilegal, la fachada es legal. Ese tipo de actividades sí son lícitas. Pero para hacerlas requieren una autorización judicial que debe ser previa. Hasta la información que tenemos existe una autorización para recoger ciertos datos, pero nunca para pinchar, interceptar o intervenir comunicaciones de personas que están ajenas al mundo del conflicto armado como son los negociadores de paz. Frente a este grave delito, el presidente Santos reaccionó como de costumbre, primero indignado y luego justificando lo injustificable. No me ha temblado la mano para combatir el uso ilegal de la inteligencia, porque sé muy bien que el uso ilegal mina, debilita el uso legal de la inteligencia. Las fachadas de inteligencia como la que se allanó son totalmente lícitas. Las chuzadas han acompañado la vida política de los últimos años de Juan Manuel Santos, como ministro y como presidente. En este caso creo que es más grave que el tema de las chuzadas del DAS por varios motivos. De manera especial por uno, creo que esto abre las puertas de un sector militar que muchos sabemos en Colombia existe, que no está de acuerdo con el proceso de paz, que añora las épocas de la seguridad democrática, donde la norma era violar los derechos humanos con impunidad. Un sector que no está dispuesto a entregar privilegios militares y mucho menos ver a miembros de la FARC una vez
acordada la paz, ocupando cargos públicos o haciendo con cierto nivel de libertad la política. Creo que es una puerta a uno de los temas más siniestros que tiene la historia patria, y es la de unos militares que no tuvieron la valentía de ser golpistas en el pasado, pero que hoy están dispuestos a torpedear la paz a cualquier costo. El hecho evidenció que las chuzadas que tanto escándalo generaron en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez cuando Santos era ministro de Defensa son una constante que se justifica y deplora según la coyuntura política. Lo cierto es que interceptar de hecho es una acción ilegal, véase de donde se vea, y sobre todo si este accionar pone en peligro una de las operaciones de mayor importancia para el país, la consolidación del proceso de paz. Los negociadores de las FARC han dicho que este suceso genera desconfianza y zozobra, porque si el ejército chuza a sus compañeros de lucha, ¿qué se espera con los que están en la otra orilla? Como ya es tradicional, el profesor Luis Gruber Ibarra, presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, nos editorializa nuestro espacio. Un saludo a todos los trabajadores de la educación y en particular al magisterio colombiano. Lo primero sea decir que FECODE felicita a todos los maestros y maestras de Colombia, a los amigos de la central, a los otros sindicatos que nos acompañaron a esa gloriosa jornada del 13 de febrero, que de manera cívica y masiva expresamos en las calles nuestras arengas, nuestras reclamaciones. Y sobre nuestras reclamaciones explicamos un punto por las características que tiene este, es el del salario. El salario tiene que ver con las condiciones de vida, en últimas, con la dignidad. Y este gobierno ha generado una política salarial de manera residual, donde los trabajadores, cuando aspiran que va a haber incremento, el gobierno no está incrementando. Lo que hace es evitar que se pierda parcialmente la capacidad adquisitiva. Y decretado el incremento, en el mismo mes que lo decretan, los incrementos que el propio gobierno autoriza sobrepasan lo que fue la autorización de incremento salarial. Por otro lado, nosotros creemos que cuando hablamos de las condiciones dignas de vida, estamos hablando también de un maestro que satisfaga sus necesidades para que su acto pedagógico pueda ser exitoso. Pero si el maestro no tiene satisfechas sus necesidades, eso redunda negativamente en la calidad de la educación. O sea que la petición de un salario digno para los maestros tiene que ver con la coherencia que debía tener el gobierno para una educación de calidad. Miren el incremento. Para los maestros activos, 2.94. Y para los pensionados, 1.94. Es decir, el peor trato lo recibieron los pensionados. En un acto de justicia, lo que decimos es que el gobierno, cuando habla de incremento, parte de unas premisas falsas. Y sobre esas premisas falsas, los compañeros de las centrales negociaron con unas cifras maquilladas, y por esa razón, hoy FECODE considera que la política salarial y el incremento debe ser revisado en un acto de justicia. FECODE hizo un estudio donde se demuestra que somos los profesionales al servicio del Estado peor remunerados. Pero hoy también lo dice Compartir, hoy lo dicen los empresarios para educar, hoy lo dicen columnistas. Finalizamos haciendo unas afirmaciones. No solo en la política salarial allí se refleja lo económico, la evaluación de competencia, por no permitir que los compañeros asciendan, también está afectando las condiciones de vida de esos maestros, la salud de esos maestros. Y finalmente les decimos, compañeras y compañeros, el presidente Santos debe atender el reclamo que estamos haciendo, y le mandamos un mensaje, que el presidente de la República nos cambie la administración de la fiducia, porque no hay garantía para una buena salud para el magisterio colombiano. Lamentamos también informar que el compañero Alfonso Mejía Martínez fue asesinado en el municipio de San Zenón, departamento del Magdalena. Nuestra solidaridad con su familia. Recuerden, mañana Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. De 12 a 12:30 del mediodía hablaremos con el analista político Jairo Libreros sobre las consecuencias e implicaciones a nivel nacional e internacional del caso Andrómeda. Siempre hay alguien que piensa diferente. Contraste. Porque la realidad tiene diferentes miradas. Contraste.
No olviden nuestra cita habitual todos los sábados de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro, un programa de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Mil gracias por su compañía. Nos vemos en 8 días. Hasta luego. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro.